Bueno, yo voy a hacer la excepción del grupo porque voy a leer el texto. Voy a leer porque lo escribí con el propósito de publicarlo y de publicarlo con cierta urgencia por la proximidad de las elecciones. Como de las elecciones en Venezuela, quiero decir. Como esto es un homenaje, de alguna manera, a Carlos Castañeda, la conferencia tiene un título que no es muy académico, sino muy periodístico. Y es una frase que aparece en la propia conferencia, que es: para los Castro, Venezuela es una vaca con tetas inagotables. Es un honor participar en esta conferencia convocada por la Fundación Educativa Carlos Castañeda, Herencia Cultural Cubana y el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. No podía negarme, porque me invitaba mi querida amiga Lilian, viuda de Carlos, y porque guardo un inmenso cariño por la memoria de Carlos Castañeda, tal vez el más completo y eficaz de los periodistas cubanos en toda la historia del país. Los éxitos que tuvo en la dirección del Nuevo Día de Puerto Rico y en el Nuevo Herald de Miami no dejan lugar a dudas. Si alguien intuía lo que le interesaba al lector y cómo quería que se lo comunicaran, esa persona era Carlos Castañeda. Dentro de ese espíritu, voy a aprovechar esta charla para resumir y compartir con ustedes varias conversaciones interesantes y discretas, sostenidas con diplomáticos acreditados en Cuba y en Venezuela, con empresarios extranjeros que viajan a los dos países frecuentemente y mantienen relaciones con funcionarios de alto nivel y con familiares de miembros de la nomenclatura, en algunos casos muy altos. También, claro, me voy a servir de informaciones suministradas por cubanos que trabajaron y en algunos casos trabajan en Venezuela, en puestos de gran responsabilidad por cuenta del gobierno de Raúl Castro. Y como estamos homenajeando a Castañeda, voy a volcar esta información en forma de preguntas y respuestas, la clásica fórmula de la entrevista periodística. Siguen, pues, 10 preguntas que involucran a ambos países y sus correspondientes respuestas. Primera pregunta: ¿por qué, pese a la ayuda, estas preguntas son preguntas que yo les he hecho a todos estos personajes vinculados al acontecer venezolano y en un primer nivel? ¿Por qué, pese a la ayuda venezolana, la situación financiera de Cuba es tan mala y el gobierno cubano no cumple con los compromisos económicos establecidos con los empresarios radicados en la isla? Respuesta: Cuba tiene una base productiva raquítica. El país produce muy poco y apenas exporta. El valor de lo que produce es mucho menor que el costo mínimo de lo que debe consumir para mantenerse de una manera razonable. Esa diferencia entre lo que produce y lo que consume suele solventarla con créditos que no paga o con los subsidios que recibe del exterior. Como consecuencia de estos incumplimientos, cada cierto tiempo tiene que llegar a arreglos con organismos internacionales a los que les resulta muy oneroso engañar. De manera, y es lo que está pasando desde hace un tiempo, que cuando se vencen los plazos de pago y el país tiene que afrontar esas grandes deudas, inevitablemente llega el momento en el que dejan de pagarles a los empresarios locales o se apoderan de los depósitos en divisas que hay o había en la banca cubana, ese corralito que inventaron los argentinos y que se ha propagado hacia Cuba. Desde hace casi un par de años estamos en uno de esos periodos de absoluta falta de liquidez. Pero las consecuencias de incumplir con los empresarios extranjeros locales o con los pocos exportadores que le han extendido crédito a Cuba son muy severas. Quienes ya están en Cuba lamentan haber caído en la trampa.
quienes son invitados a invertir se lo piensan cuidadosamente porque ya saben lo que les espera. Venezuela no puede rescatar a Cuba de esa situación. Segunda pregunta, ¿qué ocurriría si súbitamente desapareciera el subsidio venezolano y Cuba dejara de recibir el petróleo y los petrodólares que Hugo Chávez dedica al aliado y mentor cubano? La respuesta a esta pregunta me la dieron con una expresión tajante. Cuba volvería al Paleolítico. Sería peor que cuando desapareció el subsidio soviético a principios de los años 90. La dependencia económica de la isla con relación a Venezuela es absoluta. Si en los años 90 la capacidad de consumo de los cubanos se redujo en un 40 o 50%, ahora sería peor. Sobrevendría una etapa de hambruna. Tercera pregunta. ¿Por qué Hugo Chávez subsidia a Cuba de una forma tan desmedida si se sabe que en Venezuela hay una falta crónica de recursos pese a los ingresos enormes que produce la exportación de petróleo? Respuesta. Los dos gobiernos se necesitan. Para los Castro, Venezuela es una vaca con tetas inagotables. Tras el intento de golpe de Estado del año 2002, Fidel Castro decidió sostener a Hugo Chávez en el poder a cualquier precio para poder fagocitar los enormes recursos económicos venezolanos. A Hugo Chávez, en cambio, Cuba le aporta la inteligencia militar que le permite sostenerse en el poder. El Ministerio del Interior de Cuba ha montado un enorme aparato de investigación que mantiene bajo la lupa a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas, a sus familias, eso es interesante, a las familias también, a los políticos y a los funcionarios importantes. La manipulación electrónica de los resultados electorales se hace desde Cuba, donde existe una notable Universidad de Ciencias de la Información edificada en el mismo sitio en el que hasta el 2001 radicaron las instalaciones de la base soviética de Lourdes, antigua sede, por cierto, de Torrens, una prisión de menores que conocí bien porque allí estuve preso cuando era un muchacho. Hace bastante tiempo que los dos países están unidos por fibra óptica capaz de transmitir un gran volumen de datos. Los fraudes se cometen en Cuba para evitar las indiscreciones de los venezolanos. La insistencia en la utilización de máquinas electrónicas para votar se debe a que pueden alterar los resultados, como demuestra un libro fundamental titulado Los secretos del referéndum revocatorio de 2004, escrito por científicos y técnicos de primer rango. Chávez solo confía en los cubanos. Asimismo, los estrategas de la policía política cubana elaboran los planes políticos y construyen los guiones represivos para mantener con vida a su principal y casi única fuente de ingresos. Esto se vio claramente tras la detención del ingeniero Alejandro Peña Esclusa. La inteligencia cubana quería eliminarlo del panorama político porque estaba siendo muy eficaz en el terreno internacional. Sin ningún recato, solo con el testimonio de un curioso personaje que aparentemente está preso en Cuba, inventó una historia increíble de terrorismo para encarcelarlo. Casi todos los presos políticos que hay en Cuba son el resultado de investigaciones, cálculos, escuchas y recomendaciones cubanas. Y esto incluye el caso del general Baduel. Pregunta: ¿corre riesgos Cuba al poner todos los huevos en la canasta venezolana? Respuesta: por supuesto, corre unos terribles riesgos que Raúl Castro no ignora, pero siente que no tiene otra opción que continuar enquistado en el presupuesto venezolano. Las dos veces que Raúl Castro ha viajado a Angola ha sido para buscar otro aliado económico capaz de suministrar petróleo en un momento de crisis y de absorber unos cuantos millares de profesionales que pudieran ser alquilados en África por el gobierno cubano en caso de que fallara Venezuela.
Hasta el siglo XIX, Cuba fue, lamentablemente, una potencia negrera. Ahora, a su manera, sigue siéndolo. El papel que antes desempeñaban los esclavos negros, hoy lo juegan los profesionales cubanos, especialmente los del sector de la medicina. Tras sus 2 viajes a Angola, Raúl Castro comprobó que los subsidios y ayuda de Venezuela no tienen sustituto. El gobierno de Angola no necesita del Ministerio del Interior de Cuba para sobrevivir. Pregunta: ¿teme el gobierno cubano que Hugo Chávez pierda el poder? Es lo que más teme, pero no lo descarta. Los analistas del gobierno cubano situados en Venezuela le han notificado a La Habana que el apoyo al chavismo es cada vez más precario. Han advertido que Chávez está en franca minoría y su prestigio va cayendo en picada. Parte de ese sombrío análisis es lo que precipitadamente le comunicó Fidel Castro a Hugo Chávez durante la última visita del venezolano a Cuba. La información que tiene La Habana sobre las próximas elecciones al Parlamento venezolano revela que la oposición tiene una ventaja sustancial. Pregunta: ¿aceptaría Cuba una derrota de Chávez y eventualmente su salida del poder? Respuesta: el gobierno cubano haría cualquier cosa por tratar de impedir que eso sucediera. En ello les va la vida. Eso incluye fraude electoral, intimidación a opositores, lo que sea. Pero Raúl Castro, con gran realismo, también sabe que en última instancia su policía política no puede controlar la voluntad de millones de venezolanos como hace con los cubanos. Por eso existen planes de contingencia para evacuar a los cubanos precipitadamente en caso de que el chavismo pierda el poder. Primero los concentrarían en un punto, quizás en la isla de La Orchila, y de ahí serían trasladados a Cuba por barco. Sería una especie de pequeño Dunkerque, aquel sitio de la costa continental donde los ingleses reunieron a parte de su ejército para embarcarlo rumbo a Inglaterra tras una victoria de los alemanes. Naturalmente, la forma de ese traslado dependerá de las circunstancias en que desaparezca el chavismo. Si fuera un desenlace violento, algo que hoy no parece probable, los militares cubanos desempeñarían un rol importante y activo, pero saben que su participación en el conflicto puede exacerbar el creciente sentimiento anticubano que hay en el país. Pregunta: ¿qué piensan los militares cubanos de los militares venezolanos? Respuesta: piensan lo mismo que creían de los militares angoleños durante las guerras africanas, que son incompetentes, corruptos, indolentes y poco fiables. Es probable que todos los ejércitos de ocupación tengan este tipo de percepción de los militares nativos del país ocupado. Hace poco leía una descripción de la visión que tenían los ingleses de los militares hindúes en la época de la colonia. Era la misma que hoy tienen los militares cubanos de sus colegas venezolanos. De ahí viene la palabra cipayo. Se ríen de ellos porque los encuentran simpáticos, pero también se ríen con ellos. De alguna manera los desprecian como militares. Pregunta: ¿aprecia Raúl Castro a Hugo Chávez? Tajantemente, no. Raúl Castro ni siquiera se explica por qué su hermano Fidel sí valora al teniente coronel Chávez. Raúl Castro necesita a Hugo Chávez, pero no lo quiere. Le parece un payaso, le da vergüenza ajena. Parte de su afán de encontrar créditos en Estados Unidos, si se elimina esa restricción financiera del embargo, o de propiciar el turismo americano hacia la isla,